¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Bienvenidos a los que vienen con hambre, con sed de justicia, a los que vienen con temor y temblor, a los que vienen con todo oído a meditar en cada enseñanza. Bienvenidos a las riquezas, a la paciencia, a la misericordia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos horribles, peligrosos. Bendito hermano y bendita hermana, que usted ya se debe dar cuenta, si ve las noticias, el horror, el terror, los incendios, las inundaciones, las muertes, el odio, las guerras, y cómo se está cada vez más empeorando la situación en todos los medios que le acabo de decir, para que esto se agrave y que conste, bendito hermano y bendita hermana, que Dios lo viene diciendo por medio de este cierre. 2024, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2025. Usted se va a enterar de noticias horripilantes, de pandemias, de horror, de terror, llamados en la Biblia principios de dolores de parto, terremotos, hambres, pestes. Así, bendito hermano y bendita hermana, no hay ayuda para el ser humano. Aquí abajo, en el planeta Tierra, la única ayuda es el Creador de los cielos y de la tierra, que está permitiendo todo esto por la impiedad, por la iniquidad, por la apostasía, por la burla. Así que tengamos temor y vengamos a estas riquezas a refugiarnos bajo su poderosa mano. Y para ello tenemos la verdad y todas estas riquezas. Yo he pedido, he orado al Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo para que interceda, para que me pueda utilizar en esta hora con todo temor, cada que yo vengo, no vengo monótonamente así a poner la cámara y a grabar como cualquier cosa, no, hermano, vengo con todo temor, reverente, cuidando cada palabra, sobre todo cuidando el pacto de ministerio, porque yo sé que Dios no me puede utilizar si yo vengo hipócritamente ante Él, que conoce mi corazón. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, jamás aquí se le ha pedido un diezmo, ni se le ha pedido ofrendas. Entonces, ¿cuál es mi interés? ¿Que me aplauda usted? Tampoco. Tampoco busco reconocimientos ni halagos. Entonces, el fruto es del Espíritu Santo. El trabajo que Dios me permite, que se da gratuitamente, es para que usted despierte, para que usted esté en la verdad. Nada más, como dice la palabra. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así, le pido a Dios que me utilice como un instrumento en esta hora para todo aquel que está suscrito, para todo seguidor. Le he pedido a Dios también para que los que escuchaban anteriormente por este medio su palabra y ya no lo escuchan, que Dios los humille, que los despierte, que no se vayan a perder. Por los que estén predestinados el día de mañana para escuchar su bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Él. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 53. Vamos a comenzar el capítulo 21 de San Mateo. Terminamos ya el capítulo 20. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús 3 veces había dado ya la enseñanza de que tenía que padecer, de que tenía que morir, de que tenía que dar, de que tenía que ser aprendido y dar su vida. Ahora, aquí vamos a seguir concordando porque ya se está preparando todo para esta grande salvación que nos dejó. En el capítulo 21 empieza la bendita palabra así. Versículo 1.
Cuando se acercaron a Jerusalén, porque recordemos que Jesús subió a Jerusalén, donde se adoraba a Dios, donde estaba el segundo templo, porque el primero fue destruido, el que construyó Salomón en el tiempo de los reyes de Nabucodonosor, de la deportación de Babilonia. Y luego, después de la cautividad de 70 y tantos años, 70 años, Dios permitió a Esdras y a Nehemías construir otro templo, el cual es en el que estamos hablando aquí, que estaba en Jerusalén. Dice, vinieron a Beftagé, al monte de los olivos, que estaba cerca. Jesús envió 2 discípulos. Ahora, monte de los olivos. También es muy importante todos los simbolismos, hermano, porque muchos cuando leen la palabra, la leen como cualquier libro que se compra en el mercado o en una librería. Pero esta palabra está viva. Esta palabra tiene sellos puestos por Dios y también quita sellos Dios para dar a revelar a quien se lo merece. Entonces, ya Dios me ha permitido enseñar lo que significa simbólicamente como enseñanza en la Biblia un monte. Un monte representa algo inconmovible, porque este pacto que nos trajo también Cristo Jesús, como dijo Pablo, ¿quién me moverá? ¿Quién me quitará? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni lo ancho ni lo presente. Y el monte también representa ser de arriba, ser un ser espiritual, no ser de abajo. Ahora, el monte de los olivos, porque habían muchos montes. También el segundo templo estaba en Jerusalén, estaba en un monte. Y el otro monte de los olivos así se le llamaba, porque en ese monte habían muchos árboles, incluyendo todavía el día de hoy, árbol que da un fruto que es el olivo, con el cual es un producto que se hace el aceite. Todos lo conocemos, el aceite de olivo, el aceite de comer. Nada más que en la Biblia tiene un simbolismo, porque en el Antiguo Testamento ese aceite también era un combustible que se sacaba del árbol, aparte de que era para comer, también se utilizaba como un combustible para lámparas cuando no había electricidad. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, la unción, en el Antiguo Testamento, la unción, cuando Dios escogía a alguien y lo ungía, lo ungían con aceite de olivo. Y hoy, simbólicamente, el aceite representa recibir el Espíritu Santo, recibir a Dios. Pero solamente los que están en el monte, solamente los que son del monte. Cristo Jesús, bíblicamente, ese monte era para orar, porque la oración a mí me fortalece. Porque cuando yo soy débil, porque cuando ya no puedo cargar con la cruz, porque cuando hay oposición, voy al monte, arriba, estoy arriba, oro, y así como dice Pablo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo representa fuerza, representa salir adelante. Entonces, todo tiene simbolismo. Entonces, fíjese bien, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús, estando en el monte de los olivos, con sus discípulos, envió a 2 de sus discípulos. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El Señor da órdenes, el Señor habla, el Señor da mandamiento, al Señor se le sirve. Aquí mandó, acuérdense que la palabra ángel viene del vocablo ángelos, que significa mensajeros, servidores de Cristo Jesús o de Dios. Así que vemos que estos eran obedientes a cualquier mandamiento, sin preguntar lo que significaba la enseñanza que vamos a ver. Entonces, mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente a vosotros, porque en el monte de los olivos, ahí en Betfagé, donde estaban cerca del monte de los olivos, había una aldea. Se les llamaba aldeas, ¿no? Ahora se les llama colonias. En aquel entonces se les llamaba
aldeas, a las comunidades. Dice, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatarla y traérmelos, o traérmelo, o traérmelos. Le voy a decir el simbolismo, hermano, que la profundidad, si usted tiene el Espíritu Santo, porque si no, se va a burlar. Porque la Biblia es simbólica. Y así como caminar en el mar, como la cruz, para muchos es locura, y hay burladores, bueno, son los que tienen un corazón endurecido. Pero a mí, yo no predico para agradar al hombre. Yo predico para agradar a Dios y a Cristo y a aquel que tiene hambre y sed de justicia. Y lo que me ha sido dado por gracia y a mí lo que me ha ayudado a mantenerme firme en la cruz son las enseñanzas que Dios me dio el discernimiento por haber pagado el precio mediante su fe del pacto. Entonces, el pollino o la asna atada y el pollino representan dos animalitos. Como siempre le he dicho, los animalitos tienen representación. El camello, yo le expliqué cuando vimos, por ejemplo, la vestimenta de Juan el Bautista, le expliqué qué significa un camello. También cuando el rico se le acercó y le dijo a sus discípulos Cristo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. También cuando Dios utiliza la palabra puerco, la palabra perro, siempre tiene simbolismos los animales. El león tiene un simbolismo. Entonces, el pollino, que aquí nosotros conocemos en México como burritos, como mulas, mulas es, pues no es un burrito, pero también son animales de carga. O sea, aquí representan animales de carga, animales de trabajo, de trabajo. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, para profundizar. La bendita palabra nos enseña que Dios es el creador de todo. Y que todo lo que hizo, sin excepción a nada, lo hizo para un servicio, para una obra. Lo diseñó para una obra. Estrellas, sol, luna, animales, ángeles y humanos. Ángeles y humanos con un libre albedrío. Pero de igual manera, tanto los ángeles como los seres humanos fuimos creados para estar a los pies de Dios, del Creador, y servirle. Entonces, el animalito, el asno, el pollino, los burritos representan un animal manso, un animal de trabajo, sobre todo del campo, porque aquí en México y en muchas otras culturas y naciones, antes de que hubiera tractores, estamos hablando de hace 400, 500 años, antes de que subiera la tecnología, los campesinos y mucha gente de campo, que trabajaba en el campo, utilizaban este tipo de animalitos para cargarlos de leña, de semilla, etcétera, para trabajar. Entonces, de igual manera el campo representa simbólicamente el mundo, el trabajo. Y el ser un burrito o el ser un camello, cualquiera de los dos. Nosotros llevamos, una vez que Cristo Jesús nos sanó, una vez que nos discipuló, una vez que nos dio un ministerio, y como ya lo vimos, cómo se puede alcanzar un ministerio, acuérdense que acabamos de ver quién puede estar a la diestra y a la derecha de Cristo, quién puede llegar a tener un tamaño espiritual. Entonces, nosotros llevamos las cargas, como Jesús dijo, ¿verdad? Si alguien te pide llevar la carga 1 milla, llévala 2 millas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, llevar las cargas es cuando viene alguien recién convertido y trabajar todos los días y consolarlo y enseñarle y cambiarle los pañales espirituales y enseñarle a caminar espiritualmente y tener la paciencia de que vaya creciendo. Eso es el asno. Ahora fíjense lo que dice. Porque Cristo Jesús no tardaba en ser aprendido ya. Aquí estamos viendo ya casi la finalización de su obra en la carne. Porque ya no faltaba mucho para que Cristo Jesús fuese
crucificado. Entonces, las últimas enseñanzas que deja, tan profundas. Ahora, fíjense bien. Ir a la aldea que está enfrente a ustedes, a la aldea. Ahora, la aldea que está frente a nosotros hoy, yo soy de la ciudad celestial. El mundo es lo que tengo enfrente. ¿Qué tengo que hacer? A sus discípulos, que también los mandó de dos en dos. Ya vimos en San Mateo que cuando Cristo Jesús mandó a más de 70 discípulos, los mandó de dos en dos a ciudades. De dos en dos. Aquí van dos discípulos. Así de esto sí, mis respetos para la obra no sincera, no de Dios, pero de los testigos de Jehová, que por lo menos ellos, aunque no tengan una verdadera doctrina, por lo menos le salen. Bueno, ya no tocan puertas, antes tocaban puertas, ya tiene tiempo que ya no hacen eso aquí. Y iban de dos en dos. Bueno, así dice la palabra del Evangelio. Ahora, y luego hallaréis atada un pollino con ella, desatarlos y traérmelos. Aquí está hablando, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es que estén atados? Que Satanás nos tenía con cadenas, nos tenía en el mundo, nos tenía atados para no servir a Cristo. Pero gracias a lo que Dios preparó, a Cristo Jesús y a la iglesia que Dios estableció, que hoy somos nosotros, podemos ir a desatar a los que están atados y predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos y convertirnos en un animalito de carga, que es simbólico, que es la obra. Y fíjese bien quién es el que nos guía, porque aquí hay muchísima enseñanza en este capítulo. Dice, y traérmelos, porque de igual manera, nosotros vamos con el Evangelio a todos los que están atados, a todos los que están encadenados, y les decimos, hey, el Señor te habla, el Señor te quiere, el Señor te necesita, como todos los que estaban en la mesa de impuestos, pescando, que dijo Cristo, ven y sígueme, te necesito. Como dice en San Juan capítulo 4, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que por el Evangelio mediante la presencia del Espíritu Santo, por medio de un verdadero siervo, desata, quita las cadenas, quita la pared intermedia para poderlos traer a Cristo. Y recuerda, hemos hablado de la cruz, hemos hablado del bautizo, hemos hablado de romper todo compromiso con el mundo para poder traer a los pies de Cristo y que Cristo Jesús pueda utilizarlos. Dice, y si alguien les dijere algo, decirle, el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora, si el dueño les dijere algo, ¿sabes qué? ¿Por qué los estás desatando? Son míos los asnos. Le van a decir, el Señor, que ya era conocido, los necesita. Y de igual manera, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos creó para una obra. ¿Me necesita? Sí. Pero no depende Él de mí, que es muy diferente. Nada más me necesita. ¿Para qué me necesita? Para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio, para que mediante su presencia vaya a convencer, para que mediante su presencia pueda apacentar, pueda amar. Los necesita y luego los enviará. Y luego los enviará, pero los enviará a la vida eterna. Bueno, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Zacarías 9:9, una profecía
650 años antes, 700 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió esta profecía. Y claro, esta profecía ya le profundicé yo la enseñanza que tiene, bendito hermano y bendita hermana. Decir, fíjese bien en el 5, ¿cuál es la profecía? Decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, bien, decir a la hija de Sión. Porque estas profecías fue primeramente para el primer pueblo. El primer pueblo se le llamaba la hija de Sión. Sión, un monte. La hija, porque simbólicamente, hermano y hermana, recuerde, allá arriba no hay sexo. Allá arriba hay puro varón. Y aquí, simbólicamente el primer pueblo, no lo dice en un versículo bíblico, lo dice en muchos versículos bíblicos, donde Jehová se presenta como el esposo. Y el primer pueblo, como femeninamente, como la mujer. Se le llamaba esposa o hija de Sión. Y ahorita voy a profundizar más. También en este nuevo pacto, en algunas citas bíblicas, Dios nos habla como la iglesia, como la mujer, como la esposa de Cristo. Ahora de Cristo, ya no de Jehová, sino ahora de Cristo en este nuevo pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento a todo este pueblo se le llamaba la hija de Sión, la hija de sus ojos. Y una hija representa un cuidado del Padre, representa un tesoro especial, porque yo creo que no hay mayor tesoro para padres sensatos que tener a Dios, a Cristo y que tener un hijo. Y de igual manera, en el mundo, los que no conocen a Cristo, los que no conocen a Dios, creo que el tener un hijo siempre ha sido un privilegio. No para todos, para la mayoría. Y uno da la vida por sus hijos. Uno trabaja, uno educa, uno derrama por sus hijos. Por eso, la hija de Sión, o la de Sión. Recordemos que los verdaderos hijos de Dios estamos en el monte. Dios no es un Dios de seres carnales, de seres mundanos, de seres que estén abajo, de seres que no estén en la cruz, de seres que no estén en la azotea, de seres que no sean espirituales. Hoy la hija de Sión son los que están en el monte, porque Sión era un monte. Bueno, entonces venía la profecía, porque en todo el Antiguo Testamento Dios nos profetiza la llegada de Cristo Jesús. Pero fíjense bien el mensaje. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, tu rey. Pero es muy importante también meditar, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué significa un rey? ¿Qué era un rey? Bueno, un rey es un gobernante que trae una ley para gobernar a un pueblo. Así, recordemos que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando uno es llamado mediante el Evangelio y se arrepiente, debe de tener el conocimiento por parte del representante antes de bautizarse, lo que significa el bautizo y el compromiso de que una vez que entre, ya no se va a guiar por sus pensamientos, por los caminos, el yo creo, el yo pienso o por la sabiduría que tenía, sino que va a entrar a un reino, a un pueblo donde hay una ley y se tiene que sujetar al Señor, al amo, al rey, porque hay muchos que entran y son desobedientes. Sí, y aquí en esta ley
transgredir los mandamientos de nuestro gobernante, de nuestra cabeza, hay un precio, es la muerte. Entonces es muy importante meditar, porque yo estaba sin rey. Bueno, tenía un rey que me engañaba, un rey que me gobernaba, que era Satanás. También se le llama Señor, también es un rey aquí abajo, que gobierna al mundo entero y lo tiene engañado con una ley. Pero nosotros tuvimos el privilegio, por habernos arrepentido, de tener una cabeza, de tener un gobernador. Entonces, y aquí tu rey viene, se ha acercado el reino de los cielos. Fíjese bien, manso, manso. Jesús dijo, ejemplo les he dado. Manso. Filipenses capítulo 2. Y Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Jesús inmolado, sin pecado, sin mancha. Manso, ¿a quién? Y recuerde siempre, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre le profundizo. Si Jesús fuera Dios, ¿manso a quién? Porque de igual manera, un burrito o un asno tiene que ser manso a su patrón, a su dueño, al que lo compró, al que lo adquirió. Entonces, ¿Cristo Jesús manso a quién? ¿A mí? No, ese es el rey, perdóneme. Manso a su Padre. Porque la bendita palabra de Dios dice que en todo momento fue obediente, que en todo momento se humilló, que en todo momento... Cristo Jesús alguna vez dijo así, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y fue manso, porque lo que le mandó su Padre lo cumplió, sin transgresión. Ahora, ¿qué nos está dando a entender entonces la palabra? Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, síganme. Ejemplo les he dado, para que así como hice yo, ustedes hagan. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y como le he dicho, hasta este capítulo 21 que estamos empezando, ¿se ha dado cuenta de la obra de Cristo? ¿Se ha dado cuenta de todo lo que hizo? ¿Quién lo imita? ¿A quién conoce usted el día de hoy que se diga representante o sea cristiano? Que imite a Cristo Jesús, que haga lo que hizo todos los días. Manso, dice, y sentado sobre una asna. ¿Por qué? ¿Qué representa el estar sentado sobre una asna? Mire, generalmente un animal, sea un caballo, un burrito, que son animalitos de carga, generalmente el jinete es el que los guía. Si yo quiero a un burrito guiarlo, que no tiene conocimiento el burrito, que no tiene sabiduría, pero es manso, y yo lo quiero guiar a un bosque donde hay fuego, allá va a ser guiado y me va a hacer caso. Y si yo lo quiero guiar a un lugar donde tenga paz, ahí lo voy a guiar. Pero si el burrito es manso, a la hora de decirle O, es O. A la hora de decirle a la derecha, es a la derecha. A la hora de decirle a la izquierda, claro, con la rienda, ¿no? O con el lazo que se le pone el bozal, es a la izquierda. Si yo le digo arre, corre, corre. Y no me repara ni me rebuzna. Ahora, aquí la bendita palabra nos dice que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son los que somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Estos son los hijos de Dios. Y los que pueden ser guiados por el Espíritu Santo son mansos. Y los que son guiados por el Espíritu Santo nos lleva a Jerusalén la celestial, no al mundo. Nos lleva para arriba, no para abajo, que es lo que vamos a ver.
Así que en Romanos capítulo 6 dice que si yo entré por la puerta del redil y me bauticé y me crucifiqué juntamente con Cristo, debo de creer que Cristo está en mí, que Dios está en mí también, y que son los que me guían, es mi luz. Y vamos a ver a dónde me va a guiar. Ahora, ¿qué es que esté sentado? Ya le dije. También la palabra sentado es darle un reposo, la iglesia, porque primeramente Cristo Jesús vino a cargar con esa obra que su Padre le dio. Vino a dejar la salvación y Él dijo, exhumado es. Y luego se presentó a sus discípulos y les dijo, ahora les toca a ustedes. Ahora lleven, ahora trabajen, ejemplo les he dado, pero yo los voy a guiar. Ustedes van a hacer y van a llevar las cargas. Ustedes van a hacer piedras donde otros sobreedifiquen. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, el ministerio. El ministerio es la obra. El ministerio, y Dios pone con muchísimos ejemplos bíblicos que somos sirvientes, que lavamos pies, que damos un servicio, que llevamos las cargas. Pero los que tenemos a Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, Cristo Jesús reposa. El Espíritu Santo reposa cuando nosotros estamos trabajando y como dijo Pablo, bueno, Dios pone Pablo, que nosotros estamos completando los sufrimientos de Cristo Jesús o de Cristo Jesús, la obra. Así que Cristo Jesús representa a la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, que son los discípulos, tienen un reposo si van arriba de nosotros y si también son mansos y se dejan amar, porque por medio de Cristo nosotros que somos el burrito somos guiados para la ciudad celestial, la ciudad que no se puede palpar, el monte que no se puede palpar, no el físico, porque este burrito iba para Jerusalén y Jerusalén estaba arriba en el monte. Bueno, entonces dice, viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, fíjese, de carga. De carga. Aquí está. Ya le dije lo que es la carga. Cristo Jesús llevó nuestras cargas en la cruz. Asimismo, Cristo Jesús nos dijo a los que hemos alcanzado una estatura espiritual, si alguien te pide llevar la carga una milla, llévasela 2 millas. Está hablando de consagrar mi vida a las ovejitas que vienen con hambre, con sed de justicia, y guiarlas y trabajar todos los días. Porque un burrito, un asno que se compraba para el campo, no trabajaba un día, hermano. Los campesinos todos los días trabajan. Y si ya está la cosecha y ya sembraron, de todas maneras siguen trabajando, yendo por leña, regando, y utilizan siempre el burrito. Entonces, un burrito representa un animal que todos los días trabaja también. No está en el establo comiendo de gratis. Bueno, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es muy importante también, que es lo que Cristo Jesús me mandó una vez. Ve o vayan al mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es desatar. Y luego, y enséñenles, eso es llevar la carga. Todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Y he aquí, yo estaré con ustedes, yo estaré montado en ustedes hasta el fin del mundo. Entonces sus discípulos hicieron como Jesús. Hoy, los aprendices, los que tuvieron a Cristo Jesús como maestro, que han recibido este mandamiento, ¿lo hacen? No, hermano, hoy ya no hay evangelio. Hoy las iglesias nada más dicen, ¿quién viene por primera vez? Con sus trajecitos, con sus perfumitos caros, con sus relojotes, ¿verdad? Y no van al cerro, no van a la sierra, no van al campo, no van con la gente pobre. No, eso no lo hacen. No sudan.
no se llenan de polvo, no van a llevar el evangelio, no van a las colonias proletariadas, a las colonias ricas, no van a desatar con el evangelio. Bueno, dice, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, la madre y el hijo. Porque aquí también nosotros vamos a predicar a familias, a casas. Le trajeron y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, ¿qué es poner sobre los animalitos el manto? El manto, desde el Antiguo Testamento, tiene también un simbolismo de enseñanza. ¿Por qué? Los sacerdotes del Antiguo Testamento vestían con túnicas y con un manto. Una túnica color púrpura. ¿Qué representa un manto? Una vestimenta. Bíblicamente y simbólicamente, ¿qué representa la vestimenta? Cuando Adán y Eva pecaron, se encontraron desnudos. Y desnudos el día de hoy es estar sin Dios. Cristo Jesús hizo un sacrificio para cubrir de pieles a Adán y a Eva. Eso lo dice en Génesis. De igual manera, nosotros, antes de que viniera Cristo, estábamos desnudos, sin Dios. Y Satanás abusaba de nosotros porque estábamos desnudos. Todo simbólicamente. Dios nos vino a vestir. Y fíjese bien, nos vino a poner mantos, túnicas de sacerdote. Porque Él dijo, yo vine, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo los vengo a hacer reyes y sacerdotes. Y alguien que alcanza un ministerio, alguien que termina un discipulado, se le pone mantos. ¿Qué es la llenura? Bueno, primeramente, sí, la llenura del Espíritu Santo, pero el manto es un ministerio. Ahora, los mantos, aquí lo dice muy rápidamente. Pero una vez que yo desaté del mundo a alguien, ahora es todo el discipulado, ahora lo traemos a Cristo. Y una vez que ya está preparado, Cristo Jesús guía a la iglesia. Ahora, fíjense bien. Sus mantos, y Él se sentó encima. Aquí está cuando ya Cristo Jesús me puede guiar. Aquí está cuando tengo el privilegio de ser una iglesia y un instrumento donde Dios me guía. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, porque Jesús subía a la fiesta que se hacía cada año, la fiesta de la Pascua. Era la fiesta en aquel entonces, como hoy se celebra en todo el mundo, en el catolicismo, que es la Semana Santa. Así era desde el Antiguo Testamento. Dios había mandado a su pueblo, una vez que lo sacó de Egipto, que cada año tenían que hacer la fiesta pascual, el Cordero Pascual, de un sacrificio, para que no se les olvidara nunca de dónde los había sacado Dios. Y era un mandamiento perpetuo, y cada año se hacía, aunque lo hacían con pecado, como vamos a ver muchísima enseñanza aquí. Ahora, fíjense bien, aquí es muy importante. Y la multitud. Hermano y hermana, quiero hacer un resumen aquí, porque una multitud es mucha gente. La mayoría. Ahora bien, desde el Antiguo Testamento, hermano y hermana, desde un principio, siempre que Dios ha estado con el ser humano, siempre la multitud y la mayoría del pueblo de Dios ha tendido a pecar. La mayoría, en todas las épocas. Yo le hablo desde Génesis, desde el principio, Adán y Eva. Luego, hablamos de la simiente de Abel, que buscaban a Dios y adoraban a Dios. Y habían dos pueblos. Un pueblo de maldad, que era la simiente
y la genealogía de Caín y la otra de Abel, donde sale Noé. Dice la palabra que en esos tiempos los hombres se habían inclinado al mal. La mayoría, todos, que habían tenido una comunión con la descendencia de Caín y nacieron gigantes, que todo es simbólico. Cuando quiere que leamos Génesis también lo podemos leer, Génesis, ¿verdad? Nacieron gigantes, que todo tiene simbolismo, hubo pecado y solamente se halló un justo llamado Noé. Claro que hubo 10 patriarcas, 10 justos, pero ya en los últimos tiempos un justo llamado Noé. Que Dios hizo un pacto con él. Y que solamente Noé y su casa se llaman justos. Ahora, una vez que termine el diluvio, que Dios les dice, multiplicaos y sojuzgar y llenar toda la tierra, y que Dios les da los mandamientos para que se multipliquen con el conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? Que de la simiente de Cam, uno de los hijos de Noé, viene el primer cazador llamado Nimrod, el cual engañó a todos los moradores de la tierra que se habían multiplicado y los separó de Dios cuando se construye la famosa Torre de Babel, que todo tiene simbolismo. Ahorita no voy a profundizar. Ahora, la mayoría se inclinó al mal. Otra vez entró el pecado y otra vez Dios se quedó sin gente. No había quien adorara a Dios. Entonces Dios, al ver eso, en su amor, no nos abandonó. Escogió un hombre de Ur de los Caldeos, de la simiente de Sem, pero que ya no tenía conocimiento de Dios, que era idólatra, llamado Abraham. Y se presentó cuando Abraham tenía 75 años de edad. Hizo un juramento, hizo un pacto, le dijo que iba a sacar una simiente de él. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que Abraham fue obediente, pero todavía no había pueblo de Dios. De ahí iba a sacar un pueblo de Dios. Viene Isaac, luego viene Jacob, luego Jacob tiene 12 hijos llamados los 12 patriarcas, y de ahí empieza a nacer un pueblo en carne de Dios con la circuncisión en el prepucio. Y usted ve cómo desde un principio los hermanos de José eran malos ya. Los 10 hermanos trasquilaban ovejas. José era el único que agradaba a su padre. Benjamín todavía no nacía. Usted ve cómo el mal en la mayoría. Luego José sabemos que fue vendido, ya sabemos la historia de Egipto, de que le dio el poder a Faraón, y la simiente de Dios empezó a crecer. Y bueno, cuando había hambre en la tierra, José mandó llamar a sus hermanos, llegaron 72, ya se habían multiplicado un poquito, ¿verdad? Y les dio un lugar en la tierra de José en donde había grano, y ahí se extendieron hasta que llegó un faraón que los esclavizó. Y luego, durante 400 años fueron esclavos. Estuvieron separados de Dios, nada más conocían la promesa. Y una vez que fueron sacados, el pueblo, la mayoría, la multitud, que había cruzado el Mar Rojo y que tenía un pacto, fue desobediente, fue ingrato a Dios. La multitud, solamente 2 varones, Josué y Gedeón, fueron obedientes, nada más. Todo ese pueblo, ingrato, la multitud murió en el desierto, y toda esa multitud que murió ya había tenido hijos. Pero esa multitud que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra de Canaán. Entró una descendencia nueva. Y solamente Gedeón y Josué fueron los únicos que estuvieron en Egipto que pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde emana leche y miel, la tierra que hoy es de los
judíos. Viene el tiempo de Josué. Mientras Josué gobernó, el pueblo fue obediente, la multitud fue obediente ahí. Pero nada más que Josué murió, viene la época de los jueces, pecado tras pecado, durante más de 400 años. Hasta que viene el tiempo de los profetas. Perdón, el profeta Samuel. Y viene y se termina también el sacerdocio con Elí, Elcaná y sus 2 hijos. Elí, Fines y Ovni, creo que sí. Y se termina el sacerdocio y Dios se enoja y entra una época de profetas. Y entra el profeta Samuel. Y de igual manera, en todo momento, el pueblo inclinado, porque entra el primer rey llamado Saúl, pecado. Luego escoge Dios a David, David fue amigo de Dios, luego viene Salomón, peca. Y luego viene la época de los reyes. Y usted ve, cuando se divide el reino en Israel y en Jerusalén por culpa de Salomón, o el pecado de Salomón, y se divide el reino, y usted ve tanto el rey como de Israel en toda la época que Dios permitió, la época de los reyes y crónicas, pecado tras pecado. Pocos reyes fueron justos, pocos, y todo el pueblo inclinado al mal. Se van a la deportación babilónica por el pecado, se van a 70 años de cautividad, viene el libro de las lamentaciones. Lamentándose y lamentándose y lamentándose. Les da Dios oportunidad. Sale también otra generación que no fue la que estuvo cautiva, porque ahí murieron en Babilonia los pecadores, y sale una generación nueva. Y Dios permite reconstruir el templo que había permitido destruir mediante el rey Nabucodonosor. Y viene el tiempo de Esdras y Nehemías en la reconstrucción del segundo templo. Les vuelve a dar Dios oportunidad. Viene una época de profetas y el pueblo otra vez se inclina, la multitud, todo el pueblo se inclina otra vez al pecado. Hasta el último profeta que hubo. Y hubo un silencio por el pecado, por la molestia de Dios. 375 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, no hubo profecías, no hubo Biblia, no hubo escritos, no hubo nada. Durante 375 años hubo un silencio, que es cuando se escribe el libro de los Macabeos, y que la Biblia latinoamericana tiene esos libros añadidos que hablan de la historia que este pueblo tuvo sin Dios y los 5 imperios que los gobernaron por el castigo que les vino. Ahora, viene Cristo Jesús, nos trae un pacto nuevo, y siempre usted ve en el libro de los Hechos iniquidad, impiedad, sobre todo en estos últimos tiempos. También, siempre la mayoría de los que han sido pueblo de Dios, siempre son una multitud que pecan. Así que esta multitud va a estar al lado del camino, no va a ser como el pollino, no va a ser como aquel que fue desatado, aquel que es guiado, porque una cosa es estar al lado del camino y otra cosa es estar en el camino guiado por Cristo Jesús, que nos guía hacia arriba. Porque hoy también hay una multitud de cristianos que se dicen cristianos, pero no lo son, pero no son animales de carga, no van con Cristo Jesús, no son mansos, pero están tratando de adorar a los lados del camino, no dentro del camino. Recuerde que ayer veíamos, también bendito hermano y bendita hermana, un tema de 2 ciegos que estaban sentados al lado del camino. Bueno, espero que vayamos entendiendo todos los simbolismos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, se despojaban del sacerdocio, ¿verdad? Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Como hoy, este pueblo me adora de labios para afuera, pero su corazón está dentro de mí. De hecho, estas ramas en el catolicismo se conoce como un día del día de los ramos, ¿verdad? Que van con sus palmas ahí. Y mire, hay
enseñanza aquí también, bendito hermano y bendita hermana, porque en el Antiguo Testamento no había la tecnología, no había luz, no había lo que nosotros tenemos hoy. Ahora, a un rey en el Antiguo Testamento utilizaban algunas cosas naturales, como eran zonas de mucho calor, a los reyes o a la gente que tenía dinero, las doncellas tenían como palmas para echar un aire y para que estuviera ventilado esa persona sentada, se le servía. Y solamente a un rey le hacían así, con las palmas, ¿verdad? Esa es una enseñanza. Que Cristo Jesús lo reconocían como rey de labios para afuera, pero sin tomar la cruz. Vuelvo a repetir, hay una cita bíblica que dice, este pueblo me honra de labios para afuera. Gloria a Dios, Señor, tú eres el Salvador. Y llevan ofrendas, y llevan diezmos, y llevan, y dan. Pero su corazón está lejos. No quieren pagar el precio. No quieren ser un pollino. No quieren llevar cargas. No quieren tomar la cruz. Recuerda que ya vimos muchísima enseñanza, las enseñanzas pasadas sobre el pacto que nosotros tenemos, que fuimos comprados. Bueno, entonces dice, otros cortaban ramas de los árboles, en alguna otra dice palmas, pero también, y las tenían en el camino. Ahora, ¿qué es cortar? Simbólicamente también ramas de los árboles. Si Dios dice que yo soy una rama para dar un fruto, pues el cortar ramas es dedicarme a no llevar las cargas y dedicarme a una obra que me va a dar un fruto para que vaya yo a cortar las ramas que injertó Dios o que injertó Cristo para que den un fruto. Y las tendían en el camino. Pero una rama ya cortada, ¿qué fruto puede dar, hermano? ¿Ah? Porque los árboles tienen simbolismo. Bueno, entonces dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Ahora, había gente que iba por delante y por detrás, siguiéndolo. No al lado del camino. Iba gente que lo iba siguiendo, junto con el asno. Esta gente es la que tomó su cruz. Ahora, gritaban, Hosana. Hosana significa el que salva, el que vino a salvar, el que viene a salvar. Hosana significa el que salva, el que salva. Porque todo este pueblo tenía el conocimiento de que venía el Salvador. Ahora, los que iban por delante y por detrás, siguiéndolo, gritaban, Hosana al Hijo de David, porque sabían también que el Salvador venía genealógicamente de la raíz de Isaí, el padre de David. Porque Dios hizo un pacto con David y le dijo, si tú me eres fiel, David, toda tu descendencia va a ser de reyes. Y María y José, la madre terrenal de Cristo y el padre terrenal de Cristo, vienen precisamente de la tribu de Judá. Y Jesús nace de esa tribu. Acuérdense que habían 12 tribus. Y Dios profetizó que de la simiente de Isaí iba a nacer el Salvador. Entonces, todo se cumplía por medio de la Virgen. Por eso decían al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre de Dios. Bendito el que viene. Cristo Jesús, tú vienes del Padre, eres bendito. Porque todo lo que venga en el nombre del Señor es bendito. Alguna ocasión, una señora le gritaba a María, bienaventurados los pechos que mamaron, bienaventurada eres tú y tus pechos que Cristo Jesús mamó de tus pechos. Le gritaban a Cristo Jesús, perdón, bienaventurada la mujer, cuyos pechos tú mamaste. Y él contestó, más bien bienaventurados son los que creen y me siguen. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí
bendito el que viene en el nombre del Señor. Primeramente Cristo, pero también nosotros. Y todos los que seguimos a Cristo, todos los que hemos creído en el Señor, somos benditos. ¿Por qué? ¿Se acuerda cómo empecé la oración de hoy? Recordándole los principios de Dios de parto y todo lo que viene, todo lo que está ocurriendo, inundaciones, desastres. Y de una vez le digo, hermano y hermana, dése cuenta, estos 3 ciclones que vienen, el que acaba de pasar aquí en México, el que viene para Estados Unidos, el Helén, y otro ciclón que va a venir a Europa, van a desatar muchas pandemias. Empezó ya la maldición. Desde que terminaron los Juegos Olímpicos, se desata todo esto del élite. Entonces, en estos tiempos, el que toma su cruz, el que sigue a Cristo Jesús y va por detrás y por delante siguiéndole, bendito, bendito. Y en todos los tiempos, porque en todos los tiempos ha estado Satanás, el adversario. Pero sobre todo más en estos tiempos, bendito. Que a mí me dice luego algún hermano, ¿qué debo de hacer? Que pues arrepiéntete. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Entrégate a las manos de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón. Y entrégale tu vida. Y serás bendito. El que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Hosana, el que salva, el que salva, el que salva. Bendito, bendito el que quiera ser salvado. Hosana en las alturas, fíjese bien, hosana en las alturas, no abajo. El que salva, arriba, no abajo. Hosana ya le dije que es salvación. Porque si yo no tomo mi cruz, si yo quiero ser de carne, si yo quiero estar en el mundo, si yo quiero estar en los abismos, si yo quiero estar en el infierno, si yo quiero estar donde está Satanás en su mesa, ahí no hay salvación. Para eso se nos dan las alas del gran águila, simbólicamente, en el bautizo. Porque en el bautizo representa ser desatado de la cautividad de abajo y ser un ser espiritual. Hosana en las alturas. Amén. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Porque pues los sacerdotes de aquel entonces vestían con mantos, con púrpuras impecables, que iban a montar un pollino, ¿verdad? Y toda una multitud que lo iba siguiendo por delante y por detrás. Bueno, la multitud estaba a los lados. Lo que iban por delante y por detrás, también era gente que lo iba siguiendo. Y los que saben quién es este, son aquellos del pueblo de Dios que no creyeron. Porque Cristo Jesús aquí ya tenía 3 años y medio predicando. 3 años y medio haciendo milagros. Él, su fama, como ya lo vimos, su fama creció. Hasta Herodes y Pilatos sabían perfectamente de él. Acuérdense que Pilato, ¿qué dijo Herodes? Seguramente es Elías, es Juan el Bautista que resucitó o que está en él. De su fama había que... ¿Pero qué? ¿Cuál es la enseñanza, hermano? Porque este es su pueblo, Los que estaban en la fiesta, los que estaban arriba, preparando la Pascua, a los que Dios les había hecho la promesa. ¿Por qué no lo conocieron? Porque un ciego, un corazón endurecido, no puede ver las cosas de Dios. Por eso hasta el día de hoy, los judíos dicen que Jesús fue un profeta, que fue un falso, que hay muchísimas teorías, pero ninguno de ellos creyó que era el Hijo de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es él? Decían. Y la gente decía, este es Jesús, el Salvador, el profeta de Nazaret de Galilea.
Porque los que lo siguen, damos testimonio de Él. Los que podemos ver, damos testimonio de Él. Pero los de corazón endurecido, aunque se les digamos, aunque se les diga, sí, muchos dicen, sí, es Jesús, es el Señor, pero no creen en Él porque no tomaron su cruz, porque no despreciaron su vida, porque no repartieron todo a los pobres y le siguieron. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Ahora fíjense, en el templo de Dios, en el templo de Dios, porque este templo ya se lo habían adjudicado y lo utilizaban como mercado para hacer negocio, como hoy también, el templo que es la iglesia, se le han adjudicado los hijos del diablo, los ladrones, y las utilizan las congregaciones para mercar, para robar, para hacer negocio, que es lo que vamos a aprender aquí, una profecía escrita por Cristo Jesús, que desde aquel entonces se daba lugar a este evento y que hoy se sigue haciendo. Ahora, el templo no es mío, como dice también en el Nuevo Testamento cuando habla del campo que Dios vino a arrendar y que vino a pedir cuentas y mandó a unos siervos, a los arrendadores, y los arrendadores lo golpearon y mataron, y mandó Dios a mandar otro y también, y dijo, mandaré a mi hijo, quizás a él escuchen, que no es de ellos esto, que es mío, que me den cuentas. Y cuando mandó al hijo dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad, que les ha dejado mucho dinero, que les ha dado poder, que los ha vuelto multimillonarios a muchos. Bueno, ahora, entró en el templo de Dios, no, porque Dios mandó hacer este templo, es el segundo templo, recuerde, bendito hermano y bendito. El primero fue destruido. Este templo es el que Dios permitió edificar a Esdras y a Nehemías. Y es el templo que se destruyó 72 o 75 años después de nuestro Señor Jesucristo y que únicamente quedó el muro, que hoy se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Bueno, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza del versículo 12 es muy profunda y pues se me fue la hora. Ya ahorita no voy a poder yo profundizar, pero si Dios lo permite, mañana profundizaremos esta enseñanza. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, hermano y hermana.